alegría, tristeza, rabia, asco, miedo y sorpresa. 6 emociones universales, se llaman así porque se experimentan de forma similar en todo el mundo. Esto se debe a que las emociones primarias son respuestas biológicas a determinados estímulos y forman parte de nuestra naturaleza humana. Las emociones primarias están vinculadas a la evolución de la especie humana. Independientemente de la cultura o las experiencias vitales, se desencadenaran ante situaciones que cualquier ser humano experimenta a lo largo de su vida. Por ejemplo, la alegría ocurre cuando experimentamos algo bueno y agradable. El miedo se desencadena cuando percibimos algún tipo de amenaza. La tristeza cuando enfrentamos a distintos tipos de pérdida. La ira se siente cuando percibimos un daño o perjuicio causado a nosotros mismos o al grupo al que pertenecemos. Estas emociones están ligadas a nuestra supervivencia y evolución como especie. Esto significa que, durante el proceso de selección natural, aquellos individuos cuyos cuerpos eran propensos a reaccionar emocionalmente a los cambios en el entorno físico y social tenían más posibilidades de adaptarse al mundo. Experimentar en el cuerpo los cambios propios de cada emoción aumentaba la probabilidad de reacciones que, en última instancia, incrementaban la buena adaptación del individuo en la naturaleza y en grupos y comunidades. Y las emociones secundarias más complejas y vinculadas a cuestiones culturales. Las emociones secundarias son aún más complejas, pueden variar más de una persona a otra y entre diferentes culturas. Entre ellas están los celos, el orgullo, la vergüenza, la admiración y la culpa. Se forman a partir de combinaciones de emociones primarias, también están siempre muy influidas por nuestras experiencias individuales, la cultura y el aprendizaje social. Pero, ¿cómo surgen estas formas tan diversas de interactuar con el mundo y cómo podemos entrar en contacto con lo que siente cada persona? Las emociones se producen por una combinación de factores, entre ellos nuestra biología, nuestras experiencias pasadas, nuestro entorno actual y nuestra interpretación de los acontecimientos. Desde el punto de vista biológico, las emociones son generadas por partes del cerebro, como la amígdala y el hipocampo, que procesan la información sensorial y desencadenan respuestas emocionales. ¿Por qué es importante estar en contacto con las emociones? Entrar en contacto con lo que se siente es fundamental para conocer y reconocer las propias emociones y ayudar al autoconocimiento. Practicar de mindfulness, que consiste en prestar atención a nuestros sentimientos y pensamientos sin juzgarlos, con apertura y curiosidad. También puede ser útil escribir, como forma de ejercitar la introspección, enlazar ideas, afinar percepciones y así poder reflexionar sobre nuestras emociones. La psicoterapia es otra posibilidad, porque tiene la función de proporcionar un espacio, una relación terapéutica y estrategias que permitan tanto observar y nombrar las emociones, como comprender los fenómenos emocionales en el contexto de la vida de cada persona, proporcionando autoconocimiento, regulación emocional y resolución de problemas. La dificultad de estar abierto y conocer las propias emociones se debe a diversas cuestiones culturales y personales. Llamamos evitación experiencial a cualquier comportamiento que implique evitar o intentar deshacerse de pensamientos, sentimientos o sensaciones internas incómodas. Cuando evitamos nuestras emociones, perdemos la oportunidad de aprender de ellas y comprender lo que realmente nos importa. La ira, por ejemplo, puede indicar que se han traspasado nuestros límites. Aunque esta acción puede proporcionar un alivio temporal, a largo plazo la evitación experiencial puede impedirnos entrar en contacto con las emociones difíciles y alejarnos así del autoconocimiento y de la valiosa información que las emociones comunican sobre nosotros mismos, nuestras necesidades, nuestro entorno, las relaciones y la experiencia con la vida en general. Y las 27 categorías. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos,
pone en entredicho la creencia de que la mayoría de las emociones que sentimos los seres humanos entrarían dentro de las categorías de felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y disgusto. De hecho, estos investigadores han llegado a identificar un total de 27 categorías diferentes de emoción y para mostrar cómo se encuentran conectadas, las han mostrado en un mapa emocional interactivo tridimensional. ¿Cuál es ese mapa emocional tridimensional? Para visualizar la complejidad de las emociones humanas, los investigadores han desarrollado un mapa emocional interactivo tridimensional. Este mapa permite observar cómo las diferentes emociones están interconectadas y cómo se solapan en ciertos aspectos. Al representar las emociones en un espacio tridimensional, se puede apreciar la continuidad y los matices entre ellas, lo que proporciona una comprensión más profunda de cómo las emociones están relacionadas entre sí. Este enfoque innovador desafía la noción de que las emociones son entidades discretas y aisladas, mostrando en cambio que existen gradientes suaves entre diferentes estados emocionales. Me explica la participación de 853 personas y 2.185 videos. El estudio se basó en la participación de un grupo demográficamente diverso de 853 personas, quienes fueron expuestas a una serie de 2.185 videos diseñados para evocar una amplia gama de emociones. Los videos incluían temas tan variados como nacimientos, bodas, escenas de la naturaleza, desastres naturales y situaciones incómodas, entre otros. Al analizar las respuestas emocionales de los participantes, los investigadores pudieron identificar las 27 categorías emocionales y mapear sus conexiones. Este enfoque exhaustivo ha permitido obtener una visión más compleja y detallada de la experiencia emocional humana. ¿Cuál es el listado de esas 27 dimensiones distintas? Admiración y adoración son emociones que reflejan un profundo respeto y devoción hacia algo o alguien. Estas emociones pueden surgir en respuesta a logros extraordinarios, actos de valentía o belleza sublime. La admiración puede motivar a las personas a emular comportamientos positivos, mientras que la adoración puede estar más relacionada con la devoción y el amor incondicional hacia una figura o ideal. Aprecio estético y diversión. El aprecio estético es la emoción que surge al contemplar la belleza en el arte, la naturaleza o cualquier forma de expresión creativa. Esta emoción puede provocar una sensación de asombro y satisfacción que trasciende lo cotidiano. Por otro lado, la diversión es una emoción más ligera y lucida, que se experimenta en situaciones de entrenamiento y recreación. Ansiedad, asombro e incomodidad. La ansiedad es una emoción que se caracteriza por una sensación de preocupación y nerviosismo ante situaciones inciertas o amenazantes. El asombro, en cambio, es una emoción positiva que surge ante lo inesperado o impresionante, provocando una sensación de sorpresa y admiración. La incomodidad, por su parte, es una emoción que refleja malestar o desasosiego en situaciones sociales o personales. Aburrimiento, calma y confusión. El aburrimiento se experimenta cuando una persona no encuentra estímulo o interés en su entorno, lo que puede llevar a la búsqueda de nuevas experiencias. La calma, en cambio, es una emoción de tranquilidad y serenidad que se experimenta en ausencia de estrés o ansiedad. La confusión surge cuando una persona se enfrenta a información contradictoria o difícil de comprender. Anhelo, aversión y dolor empático. El anhelo refleja un deseo intenso por algo que se percibe como inalcanzable o distante. La aversión es una emoción negativa que se experimenta en respuesta a estímulos desagradables o indeseables. El dolor empático surge cuando una persona siente el sufrimiento de otra como propio, lo que puede motivar acciones de ayuda y compasión. Embelesamiento, envidia y emoción. El embelesamiento se experimenta cuando una persona se siente cautivada o fascinada por algo, perdiendo temporalmente la noción del tiempo y el entorno. La envidia surge cuando una persona desea algo que otra posee,
lo que puede generar sentimientos de resentimiento o motivación. La emoción, en su sentido más amplio, es una respuesta intensa a un estímulo que provoca una reacción física y psicológica significativa. Miedo, horror e interés. El miedo, una emoción primaria que se experimenta ante la percepción de peligro o amenaza, preparando el cuerpo para una respuesta de lucha o huida. El horror, una emoción más intensa y extrema que combina el miedo con el asco, a menudo provocada por escenas o situaciones grotescas o aterradoras. El interés, por otro lado, es una emoción positiva que impulsa la curiosidad y el deseo de conocer más sobre algo. Alegría, nostalgia y romance. La alegría se experimenta en respuesta a eventos agradables o satisfactorios, generando una sensación de bienestar y felicidad. La nostalgia es más compleja, combina tristeza y anhelo, evocada por recuerdos del pasado que se perciben como mejores o más felices. El romance se experimenta en el contexto de relaciones amorosas, caracterizada por el efecto y la atracción hacia otra persona. Tristeza, satisfacción y deseo sexual. La tristeza es una emoción negativa que se experimenta en respuesta a la pérdida, el fracaso o la decepción, provocando una sensación de pesar y melancolía. La satisfacción se experimenta cuando se cumplen expectativas o se logran objetivos, generando una sensación de plenitud y realización. El deseo sexual es una emoción intensa que impulsa la atracción física y emocional hacia otra persona, motivando comportamientos relacionados con la reproducción y la intimidad. Simpatía y triunfo. La simpatía se experimenta cuando una persona siente compasión y comprensión hacia los sentimientos de otra, lo que puede motivar acciones de apoyo y ayuda. El triunfo se experimenta en respuesta al éxito o la victoria, generando una sensación de logro y orgullo. Hay gradientes emocionales, ¿y cuál es su complejidad? Un matiz importante en estas categorías de emociones es que no son clasificaciones cerradas, pueden convivir diversas emociones simultáneamente y constantemente nos moveremos en un rango. Usted desmiente la simplificación de emociones básicas. El estudio de la Universidad de California en Berkeley desafía la simplificación de las emociones en categorías básicas, demostrando que la experiencia emocional humana es mucho más compleja. Las emociones no son entidades discretas y separadas, sino que existen gradientes suaves entre ellas que reflejan la riqueza y diversidad de la experiencia emocional. Esta perspectiva más matizada permite una mejor comprensión de cómo las emociones se manifiestan y se entrelazan en diferentes contextos. Hay matices emocionales más allá de las categorías tradicionales. Los hallazgos del estudio sugieren que las emociones humanas no se limitan a las categorías tradicionales, sino que son mucho más ricas y variadas. Existen matices emocionales que van más allá de las 6 emociones básicas, reflejando la complejidad de la experiencia emocional. Estos matices permiten una mejor comprensión de cómo las emociones se entrelazan y se influyen mutuamente, proporcionando una visión más completa y detallada del espectro emocional. Hay aplicaciones de los hallazgos en diversas áreas. Sí, el impacto en la investigación científica. Al comprender mejor la complejidad de las emociones, los científicos pueden desarrollar teorías más precisas sobre cómo las emociones influyen en el comportamiento y la toma de decisiones. Estos hallazgos también pueden informar el desarrollo de nuevas metodologías para estudiar las emociones en diferentes contextos. Relevancia para la psiquiatría moderna. Los hallazgos sobre las 27 categorías emocionales pueden conducir a mejores tratamientos para los trastornos emocionales. Al reconocer la complejidad y los matices de las emociones, los profesionales de la salud mental pueden desarrollar intervenciones más efectivas para abordar problemas emocionales y mejorar el bienestar de los pacientes. Avances en tecnología emocional. Las 27 categorías también tienen implicaciones para el desarrollo de tecnologías sensibles a las emociones. Al capturar con mayor precisión los estados emocionales, los ingenieros pueden diseñar tecnologías que respondan de manera más efectiva a las necesidades emocionales de los usuarios. Esto puede incluir el desarrollo de interfaces de usuario más intuitivas,
sistemas de inteligencia artificial que reconozcan y respondan a las emociones humanas, y tecnologías de realidad virtual que mejoren la experiencia emocional. Hay comparación con teorías emocionales tradicionales. Pero el estudio llegó más allá, porque asegura que, en contraste con la creencia de que cada estado emocional vendría a ser como una especie de isla, hay gradientes suaves de emoción, por ejemplo, el temor y la tranquilidad, el horror y la tristeza, y la diversión y la adoración. Hay discusión entre las emociones básicas frente a las 27 categorías. La cuestión, según explica por su parte el autor principal del estudio, Alan Cowen, estudiante de doctorado en neurociencia en la Universidad de California en Berkeley, sería que el ser humano no tendría grupos finitos en el mapa de nuestras emociones, sino que todo estaría interconectado. Las experiencias emocionales son mucho más ricas y con más matices de lo que se pensaba. Y ser consciente de todo ello podría resultar de ayuda en diferentes campos de investigación. Nuestra esperanza es que nuestros descubrimientos ayuden a otros científicos e ingenieros a capturar con una mayor precisión los estados emocionales que subyacen en los estados de ánimo, la actividad cerebral y las señales expresivas, lo que conduciría a mejores tratamientos psiquiátricos, a una comprensión de la base cerebral de las emociones y a tecnología sensible a nuestras necesidades emocionales. ¿Qué hay de las teorías fisiológicas, neurológicas y cognitivas? Las teorías emocionales tradicionales a menudo se basan en enfoques fisiológicos, neurológicos y cognitivos para explicar la experiencia emocional. Sin embargo, el descubrimiento de 27 categorías sugiere que estos enfoques pueden no ser suficientes para capturar la complejidad de las emociones humanas. La inteligencia emocional tiene relación con el nuevo estudio. La inteligencia emocional, popularizada por Daniel Goleman, se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. El descubrimiento de las 27 categorías proporciona una nueva perspectiva sobre la inteligencia emocional, al resaltar la complejidad y los matices de las emociones humanas. Al comprender mejor la diversidad de las emociones, las personas pueden desarrollar habilidades más efectivas para gestionar sus estados emocionales y mejorar sus relaciones interpersonales. Este enfoque más matizado de la inteligencia emocional puede tener un impacto significativo en el bienestar personal y social.